Continuamos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a seguir con temas políticos, vamos a ir a nuestro proyecto con idea, hablando de economía, finanzas, política y políticas públicas con Jorge Silva, economista del CIDE y también analista de nbnoticias.mx. Jorge, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? Muy buenas tardes, saludos a ti y a todo el auditorio. Pues continuar con el punto de vista político, Jorge, vas a hablar sobre la confusión total en la alianza opositora. Empezó, pues aparentemente muy bien, el sueño de un día, es como se le está denominando, y ahora, bueno, pues como barajitas empieza a caer todo e incluso pues a retirarse varios de los candidatos y candidatas que ya se habían manifestado, que tenían intenciones de participar, Jorge. Así es, Jorge Luis, mira, vimos el lunes, como tú bien lo dices, el Frente Amplio por México presenta PRI, PAN, PRD, que en lo general, Jorge, yo creo que el método o la intención del método podría ser buena, pero ya cuando se empieza a analizar, Jorge, creo que termina privilegiando mucho al dinero, es decir, a los partidos políticos, a los que tienen firmas, a los que tienen una cierta ventaja con las estructuras y quizá, Jorge, una ventaja muy particular hacia el PRI. Sí, ese PRI que nosotros damos por muerto muchas veces, Jorge, vuelve a resucitar una y otra vez. Lo bueno, Jorge, yo creo que el lunes, estoy todavía en el lunes, rescataba que hay una alianza opositora que ya levantó la mano, que jala la agenda, que desdibuja un poco a las corcholatas del partido de Morena, con estos viajes que hacen por todo el estado, y que hay, lo complejo es que hay 14, 15 o más aspirantes, Jorge, de los cuales uno probablemente sea ciudadano. Pero sin embargo llega el martes, Jorge, donde vienen unos comunicados específicamente del Comité Electoral Ciudadano, que ya está conformado, y aquí viene todo lo complejo. Si de por sí el método no lo estábamos entendiendo, el método tuvieron que salir y hacer ruedas de prensa los mismos dirigentes para explicarlo. El martes anuncia el Comité Electoral Ciudadano que se va, que no son las condiciones. Un Comité Electoral Ciudadano, déjame tratar de explicarlo porque sí es enredado, que surge primero con un frente cívico nacional que es invitado para participar, pero que cuando ya hacen la metodología, Jorge, ya no les parece y se bajan. ¿Quiénes se bajan? Pues gente de mucho prestigio, como Leonardo Valdés, como Sergio Aguayo, Mari Carmen de Lanís, gente que se ha dedicado a la parte electoral y que parecería que hubiera formado una estructura. Sale el mismo frente a decir, momento, esa es la primera parte, está bien que se hayan bajado, pero viene otra parte, estamos haciendo el comité organizador y el observatorio ciudadano y está en proceso, es decir, tratar de hacer un poco el control de daños. Y hoy, Jorge, en la mañana viene otro tema porque Lili Telles, que era una de las aventajadas quizá con respecto a otros candidatos o que estaba haciendo ruido, que sí, en efecto, representaba una extrema derecha panista, se baja también y dice que no le interesa o no puede participar como está ahorita estipulado el método, Jorge. Y sin embargo, en este mismo marco, el presidente, Jorge, siempre estamos hablando de si lo que está haciendo Morena es ilegal, si lo que está haciendo ahorita el Frente es ilegal o no. El Frente tiene una característica, precisamente es un frente que sí está reconocido y que probablemente no viole las leyes electorales, pero ya salió el presidente a decir que bueno, que dejen trabajar a los dos y que el INE deberá trabajar a los dos en una especie de amarrarse el dedo, Jorge. Ahora, hoy, lo que estamos pidiendo es que el INE trabaje, Jorge. Cuando hace unos meses estábamos pidiendo que el gobierno federal no metiera las manos para el INE y para no desaparecerlo, por lo tanto todo está bastante revuelto. Muchas dudas, se bajó Mauricio Vila, Jorge, un gobernador que venía a la alza y que venía trabajando bien en su estado, Lili Telles, como te dije, Germán Martínez, Damián Cepeda, y ahora estos partes del Comité Ciudadano, que era una parte sustancial académica. Pareciera, Jorge, y sale una figura que ya tiene un par de días o semana y media de Xóchitl Gálvez, una figura disruptiva, Jorge, diferente, que pareciera que está dejando atrás este discurso acartonado, bastante bélico y polarizador de ciertos candidatos, y solitos se han estado relegando.
y es curioso, Jorge, que una puerta cerrada en el Palacio le abriera tantas puertas, Jorge, con los ciudadanos al tratar que su postura y que su candidatura estuviera subiendo, tanto que se ubicaba en la Ciudad de México y ahora lo ubican como uno de los principales contendientes para la presidencial. Vamos a tener que seguir monitoreando cómo va evolucionando la alianza. Hoy, unos minutos antes de entrar contigo, salía Marco Cortés a pedirle a Lili Telles que se regresara, que es lo que evidencia, Jorge, un total desorden, un tema de la alianza que no tarda, que no termina, en cuajar, que yo creo que las mismas dirigencias, tanto el PAN como el PRI como el PRD, no se creen mutuamente por todo lo que han pasado, pero que lo tenían que hacer y que se está desboronando un poco conforme van pasando los días. Como bien lo dijiste, 24 horas duró el gusto de que ya teníamos una alianza opositora, que es un bloque quizá de contención bastante fuerte, pero a las 24 horas de su creación, Jorge, se empezaron a bajar por este método confuso que supuestamente no era lo acordado. No tiene nada de ciudadano, Jorge. Son partidos políticos como siempre, son perfiles que se resumirían, o quienes conocen más las encuestas resumen nada más a Santiago Krill, Xóchitl Gálvez, y tenían a Lili Telles, quien el día de hoy se bajó. Por lo tanto, hay que ponerle atención. Son dos bloques. Pareciera que Movimiento Ciudadano está esperando los tiempos electorales para no violar, porque se ha convertido en el gran denunciador. Ahora resulta que el Movimiento Ciudadano está denunciando cosas que el INE o el tribunal tendrían que estar haciendo, y esperar si después de la convención que tienen el 14 de julio hay alguna luz para algún bloque también opositor, Jorge, y ver cómo se están componiendo todas estas estructuras. Fíjate, Jorge, lo acabas de mencionar ahorita al final, Movimiento Ciudadano, y le podría salir incluso, fíjate, Jorge, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan, le podría salir incluso la jugada al propio Dante, tanto que ha sido cuestionado con esta indefinición en la que tiene, insistiendo que no va con el bloque opositor. Fíjate que con Xóchitl Gálvez se puede volver el cisne negro, está siendo un cisne negro con esta irrupción que ha tenido, ha sido impresionante que ella no estaba encartada para la federal y ahora ya está encartada, ya está posicionada en los primeros lugares de aceptación. Entonces, si ella no es militante del PAN, ella está por el PAN y es senadora por el PAN, pero no es militante, ella no milita en ningún partido político. Por ende, ella pues se puede mover a donde quiera y como tal, aquí puede surgir la gran figura de la oposición en México. Ojo, si fuera con Movimiento Ciudadano, quién sabe si le vaya a dar, porque si el voto se atomiza, es decir, si se dispersa entre varios candidatos, pues difícilmente le van a ganar a Morena. Sin embargo, si hace un muy buen papel, queda en buena posición y jala para adelante votos para diputados federales y senadores y también para diputados locales y ganan mayoría en el Congreso y ella se posiciona en muy buen lugar a nivel federal, aunque no gane la presidencia, ojo, porque se puede quedar como una gran lideresa de oposición los siguientes 6 años para el 2030, que eso es lo que debió de haber hecho hace 5 años o 4 años y medio, 5 años, Ricardo Anaya, haber dejado pasar a Margarita Zavala, dejar que la despedazara políticamente hablando y electoralmente hablando Andrés Manuel López Obrador, como lo hizo con él, y él se hubiera quedado como el líder de su partido, que era el PAN, y se hubiera quedado como pues ya el gran líder de oposición durante estos años, hubiera estado desde aquí, desde la dirección o la dirigencia del partido político, diciéndole al gobierno un día tras otro que todo lo que estaban haciendo estaba mal, pero desde aquí, no que ahora Ricardo Anaya, ¿qué es? Pues es un perseguido político que está en el extranjero y que ya no pinta para nada. Y si Xóchitl Gálvez lo entiende, y que creo que lo está entendiendo así, tiene una magnífica oportunidad de aquí al futuro y no hay que perder la esperanza en muchos sentidos para México en esta postura, digo, para que prevalezca la democracia, Así es, Jorge, mira, coincido contigo, y la parte aquí que me llama mucho la atención
es que hay personajes como Damián Cepeda, Jorge, que son muy aguerridos, que están en el ojo del huracán siempre, apuntando lo que se debe o no se debe hacer. Y yo no creo, Jorge, que al salirse ellos de esta alianza vayan a quedarse con los brazos cruzados. Es gente que es muy participativa, que seguramente ya están pensando en otra opción, y como bien lo dice, si Xóchitl Gálvez puede aglutinar todos estos perfiles que no están comulgando con la alianza, podría ser que el Movimiento Ciudadano, como bien lo comento, sea el gran beneficiado y sea el gran conciliador al decir, bueno, vamos a agarrar una candidatura bastante de unidad con todos los que no están. Y ahí, Jorge, debilitarías totalmente una alianza que quizá tendría que negociar ya en otras condiciones, porque ya no tienes precisamente a tus figuras como Lili Telles, como Mauricio Vila, como Germán Martínez, de su lado. Por lo tanto, se vienen tiempos, yo creo, muy interesantes, Jorge, y ojalá, remato nada más con la parte que dijiste de Ricardo Anaya. Creo que en su momento, Jorge, y lo comentamos, hizo todo bien, excepto él quedarse con el poder. No era su tiempo, y creo que hay que saber medir cuándo te toca, y hoy pudo o podría haber estado aquí como un gran líder opositor, y mira en lo que se ha convertido. Ojalá se haya entendido eso, Jorge, y ojalá se levante la esperanza para así tener una alternancia y parar, Jorge, esta destrucción de instituciones y este camino hacia la autocracia que tienen en este gobierno federal, que creo que ha desmantelado mucho en tan poco tiempo, Jorge. Sí, así es. Pues vamos a darle seguimiento. Se pone muy interesante la cosa, Jorge. Muchísimas gracias, como siempre. Vamos a estar contigo la próxima semana. Un saludo a ti y a todo el auditorio, Jorge. Muy buena tarde. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, analista de nbnoticias.mx, en nuestro proyecto Con Idea, hablando de economía, finanzas, política y políticas públicas.